El siguiente nivel, que corresponde a la clase B, parte de donde terminó, ¿cierto?, la clase A. Uno más de la clase A sería 128 y puros ceros, y abarca hasta 191 con todas las combinaciones posibles. Entonces, esto hace un total de 16,000 redes, 16,384, y cada una podría llegar a tener hasta 65,534 hosts. Esta se podría llamar redes de mediano tamaño. Ok, estamos a 10 minutos del corte, así que estén atentos para ello. También me estoy quedando sin batería. Un segundito. Conectaré mi cargador porque si no me voy a ver sorprendido por no solo el corte de Zoom, sino que me quedaré sin energía. Ahora sí, ya puedo sobrevivir. Bien, entonces decía que clase B, 16,100 y pico redes con más de 65,000 hosts cada una, y se puede considerar redes de mediano tamaño. Otra vez perdí el puntero, aquí está. Clase C, combinaciones desde 192 y puros ceros hasta 223 y puros unos. Lo que da un total de algo más de 2 millones de redes, con la posibilidad de que cada una pueda contener 254 hosts como máximo. Y a estas se clasifica como redes pequeñas. ¿No? Si seguimos en el orden que estábamos considerando esto, la clase D, que abarca desde 224 hasta 239 con puros unos, no es aplicable el tema de los prefijos de red y host, y se utilizan más bien para multicast. Y por último, la clase E, que tampoco aplica el tema de la división en red y hosts, no se utiliza para redes y es un espacio que se ha destinado para investigación. Bien, aquí decía que hay algunas direcciones que están reservadas, que no se deben utilizar para asignar direcciones a los hosts. Es este intervalo entre 127,000 y 127,255 tres veces. Porque este está reservado como dirección de loopback y no se utiliza para los hosts, ¿no? ¿Qué quiere decir loopback? Quiere decir que uno puede verificar el estado de la tarjeta, porque no va a pasar de ella, ¿no? Enviándose a sí mismo un paquete de prueba. Entonces, si
como si en el extremo de la tarjeta de red hiciera un lazo que devuelva otra vez a la misma. ¿Sí? Entonces, todo paquete que sale estando en esa condición de loopback va a volver otra vez al mismo host. Con lo que se puede verificar el normal funcionamiento de la tarjeta, porque no pasa de ello. Y bueno, aquí hay una lista de direcciones IP denominadas especiales, ¿no? Esa, estoy donde vivo. Esta primera que se señala, todo en unos, los 32 bits en uno, significa broadcast, ¿no? En la propia red o subred. Broadcast quiere decir que este paquete que se envíe con esa dirección va a llegar a todos los componentes, ya sea de la red o de la subred. ¿Cierto? ¿Para qué se puede usar eso? Para presentarse, ¿no? Un host que recién entró en red, que estaba apagado y se encendió, por ejemplo. Entonces envía un paquete de broadcast indicándoles a los demás que él también forma parte de la red. Se está presentando diciendo, hola, soy Juanito, considérenme. La dirección puros ceros, ¿no? Se entiende como cualquier host de cualquier red. Las direcciones que en el campo de host tienen ceros sirven para identificar a la red o a la subred, ¿no? Entonces, el campo de host está todo en ceros y solamente quedaría el campo de red, ¿cierto? Esto se usa como identificador de la red o de la subred. Lo contrario, si el campo de host están todos los bits en 1, a esas direcciones se las considera direcciones de broadcast dentro de la red o de la subred, a diferencia de este otro que era broadcast en cualquier parte. ¿No? Ahí está el ejemplo, ¿no? Seguramente 147, 156 es el campo de red, ¿cierto? Todos unos es 255 y eso es la dirección de broadcast de esa subred. A diferencia de este otro que tiene lo mismo, 147, 156, pero el campo de host está todo en cero. Y esa es la identificación de la red. Ahora, si el campo de red está todo en ceros, entonces esto se entiende como un host dentro de esa red o de esa subred. Decíamos, las direcciones de loopback son 127, todas las combinaciones. La combinación 224001 identifica a todos los hosts cuando se está usando multicast.
Ahora, ¿quién es el que asigna direcciones a una red? El administrador de las direcciones tiene estas siglas, ICANN, que viene del inglés, traducido, Corporación de Internet para Asignación de Nombres y Números. Entonces, cuando uno quiere crear una red, ¿no? Una red que va a formar parte de la red global, tiene que acudir a esta corporación. Y se acostumbra, para separar lo que es la red global de la red interna, digamos, de la que conforman los hosts de una red, utilizar una máscara, que es un conjunto de 32 bits, dividido en dos campos, ¿no? Un prefijo que se llama prefijo de red, que tiene n bits, y el resto se llama prefijo de host, 32 menos n, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo para n utilizo 8, el prefijo de host va a ser 32 menos 8, ¿cierto? 24 bits, ¿no? Entonces, esta máscara de red suele designarse, digamos, utilizando para el prefijo un número variable de bits que todos son unos, ¿no? Entonces,
La máscara de red está compuesta por un número n de unos y 32 menos n ceros. Entonces se la puede designar ya sea en el formato decimal que hemos mencionado, o también simplemente indicando cuántos unos tiene el prefijo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo podría decir la máscara de red es 255. Ya saben que estoy escribiendo con el mouse y además de que tengo números feos, aquí salen horribles. ¿Cierto? 0.0.0. ¿Qué quiere decir? Que tengo 8 unos y 24 ceros. Entonces, esta combinación en formato decimal también la puedo señalar con quebrado 8, ¿no? Indicando con eso que son 8 unos que corresponden al prefijo que señala la dirección de red. Y el complemento a 32 sería la dirección de host. Vean, en ese ejemplo tenemos 24 unos, 8 ceros. Ahora se denomina enrutamiento interdominio sin clases, ¿cierto? O sea, no se consideran las clases. Noten que cuando se consideran clases, estamos hablando de 8 para la clase A, 16 para la B y 24 para la C. Entonces, sin considerar clases, es variable ¿qué se llama? La longitud del campo de red. Lo que lleva a tener máscaras de subred de longitud variable, ¿sí? Variable con respecto al estándar ese de 8, 16 o 24, que corresponde a las clases. Entonces, esto nos permite subdividir una red en subredes, ¿no? Por ejemplo, aquí hay 2 direcciones que corresponden a hosts de una misma red, ¿cierto? La red sería 210.105, porque el resto de los 16 bits que suman 32 en total hacen la dirección de host, ¿no? A ver si encuentro un punterito, aquí está. Entonces, esto es red, ¿cierto? Y esto es host. Para tener una referencia más clara, están anotadas las 2 direcciones a la derecha en binario. Ahora, si utilizamos máscara 21, quiere decir que el campo de red se ha extendido de los 16 que tenía a 21.
Noten que en las dos direcciones, tanto la que tiene 44.170 como la 40.5, los 5 bits del campo de host tienen la misma combinación, 00101, y difieren en el resto, ¿sí? En 16 menos 5, 11 bits que los diferencia. Entonces, si hemos utilizado máscara 21, estamos hablando de que dentro de la red 210.105.40.0, el primero podría decirse que es el host número 1193, que sale de sumar los pesos de todos estos bits que he marcado en el campo de host. ¿Ya? Esta suma de acá, de arriba, es 1193. En cambio, la de abajo, noten que todos son ceros, excepto la combinación de los tres últimos. El peso aquí es 4, 2, 1. ¿Sí? 4 vale y 1 también, entonces son 4 más 1, 5. ¿De acuerdo? Entonces, con la máscara /21, las dos direcciones IP pertenecen a la misma subred. Lo que los distingue es el campo de host. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de 21 usamos máscara 22? 22 quiere decir que vamos a tomar un bit más, ¿cierto? Entonces, si tomamos un bit más, ahora el campo de host, perdí el punterito. ¿Dónde está el puntero ahora? Aquí está, ya lo encontré. Entonces, el campo de red o de subred, como quiera llamarse, tiene 22 bits. ¿No? En la máscara hay 22 unos. Y ahora noten que las combinaciones de la primera dirección y de la segunda difieren en este último bit. En una de ellas, en la primera, vale 1, ¿sí? Y en la otra vale 0. Entonces, obviamente, pertenecen a diferentes subredes. ¿Sí? La subred de la primera combinación, o con la máscara 22, es 210.105.44. Y de la otra es 210.105.40. ¿Bien? Entonces, el modificar el prefijo de red en la máscara hace que se modifique la situación de un host. Puede pertenecer a una subred o a otra, ¿no? Como vimos con 21, los dos pertenecían a la misma subred. Con máscara 22 se han separado y pertenecen a diferentes subredes. ¿Sí? Entonces, si dos hosts con esas direcciones en máscara 22 pertenecen a la misma red, obviamente, los mensajes de uno no van a llegar al otro, porque pertenece a otra subred.
Si utilizan la máscara 21, pertenecen a la misma subred y por lo tanto pueden intercambiar mensajes. ¿Bien? Entonces la máscara, combinada con la dirección IP, nos permite dividir una red en subredes, de modo que aparezcan como cada una de las subredes como si fuera una red separada de las demás. Porque aunque están utilizando la misma infraestructura, no pueden comunicarse, no pueden intercambiar mensajes y paquetes. Bien. Entonces, esto nos permitiría, por ejemplo, dividir una red de alguna manera que sea conveniente para los propósitos de la empresa, ¿no? Tal vez una política de la empresa sea que se tenga una subred de cierta área, del área comercial, por ejemplo, de la empresa. Otra subred del área tecnológica. Una subred de la parte ejecutiva, ¿no? Entonces, lo que se pretende a través de esa subdivisión es que un host que pertenece a la subred de contabilidad no tenga acceso a otros espacios, ¿sí? Un vendedor que pertenece a la subred de los vendedores no tiene acceso a los talleres o a la parte ejecutiva de la empresa. ¿Sí? Entonces están todos compartiendo la misma red, pero a su vez separados por áreas de interés en sus redes. Bien, aquí hay un ejemplo de cómo se podría conseguir esto. Entonces, utilizando esta técnica, BLSM, queremos obtener las máscaras de subred de modo que la red con dirección de red 185.46.00, ¿no? Esa es una dirección en clase B, ¿cierto? Queremos que posea 5 subredes con las cantidades que se detallan. La subred A va a tener 980 hosts, la B 500, la C 50, la D 28 y la E 5 hosts. Bueno, aquí, lo primero que tendríamos que hacer es verificar si es posible hacer esto, ¿no? La posibilidad o no está definida en el número de hosts que queremos utilizar o asignarles direcciones de red. Aquí estoy. Entonces, lo primero que voy a hacer es sumar el número de hosts solicitados, ¿sí? Todo esto lo sumo y lo comparo con el máximo que tendría en clase B, que es algo así como 65,000, ¿no? Pues, evidentemente no voy a llegar a 65,000, pero lo voy a hacer nada más para probar. Hago la suma, esto es 3, luego 1, 3, 8 y 8, 16. 6 más 9, 15. ¿Cierto? Entonces, el requerimiento es de 1,563 hosts. Como tengo disponibles 65,000, no hay problema, ¿no? Si ocurriría lo contrario, es decir, si el requerimiento supera al número disponible de hosts, no se puede. ¿Cierto? Bueno, ahora, ¿en qué consiste
esta división en subredes, que en algunos textos se conoce como subneteo. Consiste en del campo de hosts, que en este caso tiene 16 bits, robar o prestarse un cierto número de bits y con ellos distinguir dentro de la red combinaciones de subred. Ya, entonces, ahora lo que vamos a hacer es determinar cuántos bits vamos a prestarnos para cada una de las subredes. Entonces, ¿cómo hago esto? Bueno, sí. Sobrepuso ahí. Lo primero que voy a hacer es determinar para la subred más grande, en este caso la de 980, cuántos bits necesito en el campo de host. Entonces, hago cumplir en lo mínimo esa inecuación. 2 a la n menos 2, que sea mayor o igual al número de hosts requeridos. Ya, entonces ahí veo que el mínimo n que cumple con esto es 10. Porque 2 a la 10 es 1024 menos 2 son 1022 y eso es mayor o igual que 980. Si tomaría 9, me da 512, ¿cierto? Menos 2 son 510, no cumple. Y si tomo 11, me paso, ¿cierto? El mínimo entonces es 10. O sea que necesito 10 bits en el campo de host. Lo que significa que el campo de red va a tener 32 menos 10. ¿Sí? 32 para distinguir la subred y 10 para el campo de host. 32 menos 10 son 22 bits y puedo decir que la máscara va a estar compuesta de esa manera. 22 bits en 1 y los otros en 0. Que la puedo expresar de esta manera, ¿no? Máscara de subred 255, 255 y la combinación de estos solamente 6 unos hace 252. Que también la puedo expresar en el otro formato, ¿no? Barra 22. ¿Cierto? Ahora, con esa barra 22, las combinaciones en el campo de host serían desde todos ceros hasta todos unos, excepto esos 2 bits, ¿cierto? Que me presté. Que pueden ser 0, 0, ¿no? Son 2 bits solamente, la combinación 0, 0, la combinación 0, 1, la combinación 1, 0 y la combinación 1, 1 que suma 3. Ahora, de todas esas combinaciones, no son útiles todas, porque debo quitar la que tiene todos ceros y la que tiene todos unos. La de todos ceros es la dirección, no es de red, sino de subred, ¿sí? Dirección de subred. Y la que tiene todos unos es el broadcast de esa subred.
¿no? Aquella dirección a la que responden todos. En cambio, la de subred es la que identifica a esa subred de las demás. Bien, entonces las direcciones IP válidas, en ese caso, son, vean que debo mantener sin cambio los 16 bits que tenía en la clase B, más estos bits que le robé, que son 6. ¿Cierto? Pues eso hace que tenga disponibles IPs para esa subred desde 185.46.0.1 hasta el 185.46.3.254, porque el 255 es la dirección de broadcast. Bien, para la combinación de direcciones correspondiente a la subred B, que son 500, necesito 9 bits. 2 a la 9 es 512, ¿cierto? Menos 2, 510, supera en lo mínimo a 500, ¿cierto? Entonces voy a poder asignar direcciones a 500 hosts y aún más, ¿no? Hasta 510 podría asignar. Lo que me da una máscara de 32 menos 9, 23 bits. Entonces, puedo señalar eso. ¿Dónde anda el punterito? Aquí está. Lo pierdo con mucha facilidad, ¿no? Entonces la puedo expresar en forma decimal o también indicar con barra 23. Entonces ahí hago ya el cálculo de las direcciones válidas, ¿sí? Las direcciones válidas van desde 185.46.4.1 hasta 5.254. Haciendo el total de 510, ¿cierto? De las cuales solo voy a ocupar 500, supuestamente, si no se amplía mi subred. Y distingo en ellas la dirección de la subred y la de broadcast dentro de esa subred. La siguiente subred, la C, tiene 50 hosts. En la inecuación, el n vale 6. 2 a la 6 es 64, menos 2, 62. Eso supera en lo mínimo a 50. 32 menos 6, 26 es el número de unos en la máscara, lo que también puedo anotar como barra 26. ¿No? Y con ello hago el cálculo de las direcciones válidas dentro de esa subred, anotadas acá. Y se distinguen en ellas la dirección de subred y la de broadcast. Para 28, el n vale 5, 2 a la 5 es 32. Y está superando a 28 en apenas 2, ¿no? Porque 32 menos 2 son 30. ¿Por qué ese menos 2? Justamente porque uno es dirección de subred y la otra, en la otra combinación, es el broadcast, que no puedo ocupar para
hosts dentro de la subred. La máscara entonces es 27 y ahí están las direcciones válidas dentro de esa subred. Por último, para 5 hosts bastaría con 3, ¿no? 2 a la 3 es 8, menos 2, 6. Y estoy por encima del requerimiento, que es 5. Bien, lo mismo que las demás, dirección de red, de broadcast y direcciones válidas. Tenemos todavía 10 minutos en esta sesión. Veamos. Bueno, aquí todavía está la conclusión del ejemplo. No sé por qué no quiere salir. Ahí está. ¿No? Entonces, este sería el cuadrito en el que estamos señalando cómo se ha efectuado esa subdivisión. La subred, ¿dónde se quedó? La subred A, 980 hosts, su dirección de subred y su dirección de broadcast. Las direcciones IP válidas, ¿no? Todo el rango de IPs válidas dentro de esa subred. Y por último, la máscara señalada en formato decimal, que ya sabemos que se puede representar en el otro formato, ¿sí? Barra 22, aquí barra 23, etcétera. Bien. Hagamos un segundo ejemplo. Esta empresa dice requiere dividir su red en subredes. Tiene la dirección asignada 195.20.20.0, que corresponde a la clase C. Y requiere de 28 hosts en la subred 1, 12 en la 2, 5 en la 3 y además 5 subredes que tengan 2 hosts. Seguramente son direcciones para, ya sea para routers o para servidores, no sé. Bien. Entonces aquí está el cálculo de los bits que se necesita para asignar el número de hosts de cada subred. Para 28, 5, ¿cierto? 2 a la 5 es 32, menos 2 supera en algo al 28. Entonces, 32 menos 5, 27 va a ser la longitud de la máscara de subred. Para 12 hosts, con 4 es suficiente, ¿sí? Porque 2 a la 4 es 16, menos 2 son 14 y está por encima del requerimiento. 28 la máscara. Para 5, lo mismo que en el ejemplo anterior, 3, pero ahora 32 menos 3, 29, ¿sí? Y por último, para las de 2, necesitamos 2 bits. 2 a la 2 es 4, menos 2 exactamente 2, ahí no hay margen. Y la máscara sería 30. Entonces aquí en el cuadrito se va completando eso, ¿no?
requerimiento para la subred 1, 28 hosts, su dirección de subred y de broadcast, más el rango de IPs válidas dentro de esa subred y la máscara en formato decimal. Lo mismo para las demás, ¿sí? Con las 5 subredes de A2. Bien, ¿tienen alguna duda al respecto a esto? ¿Nada? Bueno, suspendemos entonces la clase ahí. Nos estaríamos viendo el día jueves, ¿sí? El jueves y espero que terminemos la capa de red. Bien, entonces cuídense. Si no se han hecho vacunar todavía, están a tiempo, háganlo. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Hasta luego.